¿Cómo están, estimados estudiantes y padres de familia del primero de secundaria? Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Vamos a continuar pues con nuestra clase de aritmética correspondiente al día de hoy, con un tema muy interesante, un tema muy importante que vamos a tratar justamente, repito, el día de hoy. En primer lugar, quisiera que me acompañes a poder responder justamente esta pregunta que dice, ¿qué continúa? A ver, profesor, ¿qué continúa? A ver, ¿qué continúa? Ya, profe, a ver, ¿qué continuará? Bueno, lo que sigue, ¿no? Bueno, sigue, obviamente lo que sigue. Sin embargo, lo que te quiero preguntar es que a partir de lo que ya estamos observando, me digas qué término, letra o figura es la que justamente no le sigue a esta formación que tenemos acá. A ver, profe, mire, la letra A ver, acá tengo una línea, acá tengo dos líneas, profe, acá tengo tres, ya, una, dos, tres, profe, acá tiene que haber cuatro líneas, y esas cuatro líneas se refiere justamente a qué tipo de figura. Profesor, eso pues va a ser ¿qué cosa? Eso va a ser un cuadrado. No, profe, eso va a ser un cuadrilátero. No, profe, puede ser un rombo. Bueno, va a ser cualquier figura de cuatro lados. ¿Ok? Una línea, dos líneas, ¿verdad? Tres y ahora cuatro. ¿Verdad? Va a ser justamente ¿qué cosa? Una figura de cuatro lados. Ya, profesor, profe. ¿Y en la que sigue? A ver, dime tú. ¿Qué continúa después de la A? Profe, F. Ya, profe, acá son las vocales. No, profe, pero acá son las consonantes. Y ahora, a ver, dime, ¿qué seguirá? ¿Ah? Excelente. ¿Sigue esto, sí o no? ¿Qué, profesor? ¿Pero por qué? Fíjate, pues. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí o no? Ya ves, ¿te diste cuenta? Claro, profesor. Ya, profesor, entiendo, ¿no? Son las iniciales justamente de los meses del año. Exacto. Profe, ¿y la que sigue? A ver, profe, mire, 3, 7, 11, 15. Profe, mire, aquí va aumentando de 4, otra vez 4, otra vez 4 y otra vez 4. Ya, profesor, acá será qué cosa, 19, profesor. Excelente, ¿sí o no? Porque acabas de encontrar que aquí se le aumenta 4, por lo tanto va aumentando de 4 en 4, ¿sí o no? Ok. ¿Y en la que sigue? A ver, profe, mire, a ver acá. Vamos, respóndeme. A ver, profe, mire, a ver. De aquí le he sumado 4. De 4 le he sumado... Acá le he sumado 6. Y de acá le he sumado 8. Ya, 2, 4, no, perdón. 2, ¿qué más? 2, ¿qué más? Háblame, dime. De al 2 le suma ¿qué cosa? 4, ¿sí o no? Claro, 2 más 4, 6. Aquí 6 más. ¿Me habías dicho 6 más? Háblame, vamos. Más 6, pues, ¿sí o no? Ya, profe, acá va 4, 6, 8. Aquí será, profe, entonces 10. Por lo tanto, acá seguirá el profesor 30. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo? Ya, profesor, sí. Entonces acá será, a ver, más 7, más 7, más 7 y más 7. Por lo tanto, aquí continúa, profesor, 35. Muy bien. ¿Y aquí? Profe, mire, profesor, mire, acá está aumentando incluso aquí también en las letras y en el gráfico de líneas, pero acá, profe, está disminuyendo. Correcto, por lo tanto, en esta disminución, ¿qué cosa continúa? Profe, a ver, aquí va menos 3, menos 3, menos 3, y acá también será menos 3. Por lo tanto, aquí, profesor, continúa 12. Correcto, muy bien. Y acá, a ver, estimados estudiantes, a ver, recuerda esta sucesión. Ya te dije, bueno, sí, ya te dije. Bueno, sí, pues, es cierto, todo lo que estamos acá viendo no es otra cosa que una sucesión. Eso es una sucesión. Bueno, ya te lo dije, se me escapó. Se me chispoteó, como diría el Chavo del 8. Profesor, acá lo que sigue, profe, a ver, va 1, va 2. Acá va 3. No, profe, no va 3. Y ahora me logró todo eso. Es que lo que sucede es que aquí lo que sigue va a ser justamente ¿qué número? El 11. ¿Ya te diste cuenta por qué, verdad? Claro, pues, profesor, porque aquí está la sucesión de los números primos, que son aquellos que tienen como únicos divisores a la unidad y al mismo número, ¿cierto? Correcto, ¿ves?
Listo, muchachos, hasta acá entonces lo que acabamos de ver es una sucesión. Y profesor, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es otra cosa que un conjunto de elementos numéricos, literales y gráficos, en donde cada uno de estos elementos tiene un lugar determinado. De esa forma se puede distinguir qué cosa, el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término y así sucesivamente. Que todos ellos obedecen a qué cosa, a una regla de formación o fórmula de recurrencia, profe, en español. Lo que quiero decir es que justamente obedece a qué cosa, a un criterio, ya sea que le va a permitir aumentar o disminuir. ¿De acuerdo? Correcto. Fíjate aquí en este ejemplo. A ver, profesor, todo lo que usted me dijo, ¿me lo puede plasmar aquí? Claro que sí. Habíamos dicho que una sucesión no es otra cosa que un conjunto de elementos, en este caso numéricos, donde cada uno de estos elementos tiene un lugar específico. Por ejemplo, aquí le voy a decir, ¿verdad? Primer lugar o primer término. Segundo lugar o segundo término. Y así sucesivamente. Tercer término, cuarto término, quinto término y así sucesivamente hasta un término n o término enésimo. Profe, ¿qué significa término n o término enésimo? Término 20, término 30, término 100, término 1550, término 2019, término 2020, etc. Esto no es otra cosa que te representa el término, un término cualquiera, un término que en este caso, por ejemplo, sería el final de toda esta sucesión. Pero además, habíamos dicho que esto ocurre mediante una regla de formación o fórmula de recurrencia, ¿cierto? Ahí nos referimos a lo siguiente, en que para que esto pueda ocurrir, para que esta sucesión tenga sentido y yo pueda de alguna manera saber el término que continúa, fíjate cómo, qué cosa está ocurriendo. Está, en este caso, aumentando de cuánto en cuánto. De 4, ¿sí o no? Aquí, profe, aquí también está aumentando de 4 en 4. Ah, ya, profesor, mira, acá también. Aumenta en 4. Aquí también aumenta en 4. Y aquí también aumentará en 4, profesor. Exacto, mi estimado alumno. Justamente esa formación obedece a que aquí tenemos un número constante. Un número que me permite, de alguna manera, saber que si yo le agrego esta cantidad, esta sucesión, yo puedo adivinar, o mejor, ¿qué adivinar? Puedo hallar el siguiente y el siguiente y el siguiente término. Esto, mi estimado alumno, no es otra cosa que una razón. Esto no es otra cosa que una razón. Este número constante se llama razón o diferencia. O diferencia. ¿Por qué diferencia, profesor? Porque fíjate, 23 menos 19, 4. 19 menos 15, 4. 15 menos 11, 4. 11 menos 7, 4. ¿Ves? La diferencia entre dos términos justamente me permite conocer ese número constante que se repite, ¿no? Ese número constante que se va repitiendo, al cual, te repito, le podemos llamar razón o diferencia. Cuando esto ocurre, muchachos, cuando tenemos una sucesión de este tipo, de esta característica, estamos hablando, sí, ya te acordaste, de una progresión, ¿de qué tipo? Aritmética, más conocida en el ambiente futbolístico como una PA. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, una progresión aritmética no es otra cosa que una sucesión, ¿verdad? Que una sucesión numérica, ¿verdad? Numérica, donde podamos encontrar justamente ¿qué cosa? Un número constante llamado razón o diferencia. Justamente este número es el que me ayuda a poder encontrar cada término de esta sucesión. Y además, ¿qué cosa? Cada uno de ellos, ¿qué cosa? Tiene un lugar correspondiente. ¿Ok? Muy bien, entonces, estos términos que acabamos de comentar acá, vamos a escribirlos acá, pues, por ejemplo.
Ya, profe, a ver, usted me está diciendo aquí que A sub n es un término enésimo. Y también lo puedes llamar, ¿qué cosa? Término, vas a poder llamarlo término general. Término general también. ¿Ok? Término enésimo o también llamado término general. Es decir, es aquel justamente que tú vas a querer hallar. El que tú quieras. ¿Ok? O el que te piden, en otras palabras. Luego, ¿qué cosa tenemos aquí? ¿Qué cosa era A sub 1? Profe, es mi primer término. Justo pues, ¿no? Es tu término primero o primer término. Muy importante, ¿eh? Es tu primer término. Ahí está. Profe, ¿y qué cosa es n? Bueno, mi estimado alumno, fíjate acá. Término 1, ¿qué cosa es? El primer término, ¿sí o no? ¿Ok? Y acá tengo justamente un término. El término 2 te dice que ya tienes acá ¿cuántos términos? 2. El término 3 te está diciendo que acá tienes justamente ¿qué cosa? 3 términos. El término 4, 4 términos. El término 5, 5 términos. Y el término n, ¿qué cosa te dirá? Profe, simplemente me dirá el número de términos, correcto. El número de términos. Por ejemplo, te pregunto, ¿aquí cuánto vale n? Profe, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Profe, acá n vale 5 porque son 5 términos. Correcto. A ver, te pregunto, aquí, hasta aquí nada más. ¿Cuánto vale tu n? Profe, acá tengo 1, 2, 3 términos, por lo tanto, n vale 3, profesor. Nada más. Profe, y D, justamente lo que habíamos dicho acá, ¿no? La D no es otra cosa que tu razón o diferencia, ¿ok? Que es ese número constante, ¿sí? Es la diferencia. ¿Y sabes por qué diferencia, no? Porque justamente restamos, ¿no? El término siguiente menos el término anterior y así hallamos justamente esa razón o diferencia. Ya, profesor, y ahora, profesor, explíqueme muy bien sobre este término general. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Mira, ¿qué cosa viene a ser el término general? A ver, obsérvalo. Listo, ahora respóndeme. A ver, profesor, término general. Usted me dijo que término general no es otra cosa que aquel término que yo quiero hallar, ¿no? Ya sea el que yo quiera o el que me pidan, de una sucesión, ¿verdad? Sí. Y te lo voy a plantear de esta manera. A ver, ya sabes que este de acá, estate bien atento, ¿eh? Es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término y el quinto término, ¿ok? Esto puede seguir o puede quedar ahí, no hay ningún problema. Te pregunto, ¿cuánto valdrá el término 6? Profesor, el término 6, ya me profe fácil. Mire, esto va aumentando, ¿de cuánto? Más 4, ¿ves? Justo lo que hicimos acá, porque usted se ha copiado, ¿no? Te vi en vivo, ¿no? Ya, listo, sí, muy bien, pero lo he hecho por una razón, lo hice por una razón. ¿Ok? Ya está. Profe, el término 6 valdrá, pues, profe, 23 más 4, 27. ¿Sí? Correcto. Ya, y el término 7, 31, mi profe. Ya, ok. Y si te pido hallar el término 101, el término 101, profesor, o sea que, ya, pues, bueno, profe, fácil, ¿no? Voy de 4 en 4, ¿y qué? ¿Vas a estar así siempre sumando de 4 en 4 en 4 para poder hallar el término 101? No, ¿verdad? Necesitamos una manera mucho más práctica, una fórmula de recurrencia, ¿verdad? Una fórmula de recurrencia o término general o ley de formación que me permita justamente de una manera práctica y sencilla hallar términos de repente que son bastante lejanos, ¿de acuerdo? Y es así justamente que el término general me va a permitir hacer eso. Profe, ¿de qué manera? Fíjate, ¿eh? Fíjate. A ver, yo te pregunto, el segundo término, ¿a qué cosa es igual? Profe, a 11. Ok, ya, está bien ya. Pero dime una cosa, ¿el término 2 o el segundo término, acaso no es igual al primer término aumentado en la razón? Claro que sí, profesor, claro, pues porque mire, 7 más 4 es 11. 7 es el primer término y 4 es la razón. Ok, hasta ahí. Te pregunto, ¿y el tercer término? Profe, el tercer término no es otra cosa que el primer término más una vez la razón, más otra vez la razón, más 2 veces la razón. Oye, profesor, o sea que, ya, creo que ya voy entendiendo ya.
el cuarto término, profe, será el primer término más 1, 2 y 3 veces la razón. Ah, ya, profesor. O sea que, claro, es cierto, porque fíjate, ¿eh? Ve, mira, 7 más 4, 11. 7 más 4 más 4, ¿cuánto es? 15. 7 más 4 más 4 más 4, ¿cuánto es? 19. ¿Te das cuenta? Ya estás encontrando ya la ley de formación o término general, ya estamos llegando. Fíjate, ¿eh? A ver, el quinto término será el primer término más ¿cuántas veces la razón? Profe, 4 veces pues. Exacto. Ya está. Suma todo esto. ¿Cuánto es? 16 más 7, ¿cuánto es? 23, ¿ya no? ¿Ya ves? Ah, ya, profesor. O sea que de aquí yo puedo concluir, profesor, que el segundo término es igual al primer término más, ¿qué cosa? La razón. Una vez la razón. Claro que sí, una vez la razón. Profe, aquí el tercer término va a ser igual a ¿qué cosa, profesor? Al primer término más 2 veces la razón. Ah, ya, el cuarto término, ¿qué cosa será? El primer término más 1, 2, 3, 3 veces la razón. Ah, ya, profesor. Y el quinto término también será igual al primer término más ¿cuántas veces? 4 veces la razón. Profe, y si yo quiero hallar entonces el término enésimo, profesor, ¿a qué sería igual eso, profe? Ay, profe, no me diga nada, ya le entendí. Eso va a ser igual, profesor, al primer término más. ¿Y este número cómo saco acá, profesor? Ese número, porque acá es 1, 2, 3 y 4. Fíjate pues, si es el segundo término, ¿qué cosa es acá? El segundo menos 1. El tercer término, el tercero menos 1. El cuarto término, el cuarto menos 1. El quinto término, ¿qué cosa es acá? El cuarto, el quinto menos 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa será acá? Profe, si acá es n, acá será entonces, profesor, n menos 1. Ah, ya. ¿Y multiplicado por la razón? Sí, mi estimado alumno. Esto que acabamos de encontrar, que tú acabas de descubrir, no es otra cosa que el término general. Esto es el término general, ¿de acuerdo? O también llamado término enésimo, ¿de acuerdo? También llamado término enésimo. Así que ya sabes que la manera como yo puedo hallar cualquier término, ¿no? de esta progresión aritmética, ¿verdad? Va a ser justamente hallando su término general. Profe, usted me dijo para poder hallar el término 101 de esta sucesión. ¿Lo puedo hacer con esto? Exacto, vamos a hacerlo. A ver, profesor, usted me dijo el término 101, ya. Usted me dijo entonces que halle el A 101, ¿sí o no? Claro, porque quiero hallar yo el término del lugar 101. Y eso será igual, fíjate, según tu término general, ¿a qué cosa será, mi estimado alumno? Al primer término. Pero el primer término, ¿cuánto fue? 7. Más el número de términos menos 1. Si aquí el número de términos es 101, ¿cuánto será acá entonces? Profe, será entonces 101 menos 1, profesor. Correcto. Y eso además multiplicado por ¿qué cosa? Por la razón. ¿Y cuánto es la razón acá, profe? La razón es 4. Listo. Tú mismo respóndeme. El término 101 será igual a ¿qué? A 7 más 101 menos 1, ¿cuánto es? 100. ¿Y 100 por 4? Profe, 400. Entonces, profesor, el término del lugar 101 será 407. Exacto. ¿Ves? Gracias al término general, tú puedes hallar el término enésimo, o qué cosa, o cualquier término, en este caso de cualquier sucesión. Hemos hallado aquí el término 100, ¿de qué cosa? Justamente de esta sucesión, utilizando el término general, o fórmula de recurrencia, o término enésimo. Tiene muchos nombres, y eso ya depende ya de la bibliografía que tú vayas a consultar. ¿Qué tal? ¿Sencillo o no? Listo, muchachos, eso es todo. Eso es todo. La clase de hoy entonces es progresión aritmética. Y vamos a reforzarlo justamente con unos ejercicios de aplicación para luego ir al desarrollo de tus capacidades que está justamente en la ficha que te he entregado. A ver,
Te voy a dar 3 segundos. Intenta resolverlo. Profe, ¿cómo que 3 segundos? Pues 3 segundos no. Bueno, le puedes poner una pausa, desarrollalo y luego comparas la respuesta, ¿sí o no? Listo, vamos a hacerlo con muchachos. A ver. Vamos a hacer, yo también acá tengo mi superficha, pero acá me está diciendo, a ver, me dice. A ver, profesor, haya el número de términos, o sea, me está pidiendo n, ¿sí o no? Haya el número de términos, y el término 30, o sea, me está pidiendo ¿qué cosa? El a sub 30, ¿sí o no? Ah, ya, profesor, o sea que aquí yo puedo, profe, lo puedo hacer así, poquito a poquito, para luego acostumbrarme. Correcto. Ya sabes que este es el término 1, término 2, término 3, término 4. ¿Y hasta qué cosa te dice? Hay el número de términos. ¿Este será qué cosa? Un A sub n, ¿sí o no? Este es un A sub n. Este es el que te piden hallar cuando te dicen hay el número de términos. Este 199, que es el último, ¿verdad? Es el último elemento de esta sucesión. No sabemos qué número de término es. Este es el primero, este es el cuarto, este es el segundo, este es el tercero. Pero el de acá, ¿qué cosa será? ¿50? ¿El término 80? ¿Será el término 30? No, ¿verdad? No puede ser este el 30º término. ¿Por qué? Porque te está pidiendo justamente el término 30. Esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si primero hallamos el número de términos? Ya, profe, ¿y de dónde lo voy a hallar? Muy sencillo, acuérdate. Para que tú halles el número de términos, ¿de dónde lo puedes hallar? ¿De dónde lo puedes hallar? ¿Dónde se encuentra? Aquí, pues. Este es el número de términos. ¿De acuerdo? Esta es la razón, el primer término. Y en este caso, ¿qué cosa será este de aquí? ¿Qué será este? A ver. Profe, este de acá sería ¿qué cosa? El último término. Correcto, mi estimado alumno. Entonces, vamos a partir ¿de dónde? De la fórmula general. Pero acuérdate, ¿cuánto es la razón o diferencia? ¿Cuánto es? Profe, a ver, acá es más 5. Es más 5, profesor. Claro, ¿ves? Es más 5. No. 14 más 5, ¿cuánto es? 21. Uy, ahí hubo un pequeño lapsus blanquiazul, creo, ¿no? ¿Correcto? Eso no es 21, ¿sí o no? ¿Este cuadro tiene que ser? Claro, 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, 14 más 5. ¿Cuánto es? 19, ¿no? Ah, bien. Bueno, quien hizo la pizarra acá está el queso, ¿ah? Ahí era 19. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, profe, entonces decía usted que primero voy a hallar, profesor, el número de términos, o sea, voy a hallar n. Y para eso recurro, ¿verdad?, al término general. Ya sabes que el término general es a sub n, ¿verdad? Es igual al primer término más, ¿qué cosa? El número de términos menos 1, y todo eso por la razón. Listo, reemplaza. Reemplaza, mi estimado alumno. Ya, profe. El término enésimo es 199. Ahí está. Profe, el primer término es 4. Más n menos 1, profe, pero justamente, pues tú no sabes cuánto vale n, es lo que te piden ayer, si no te voy a colocar acá, n menos 1. Y multiplicado por la razón, que en este caso es 5. Listo. Y eso es, ¿qué cosa? Una ecuación, ¿cierto? Acá será 199, que es igual a ¿qué? A 4 más. Propiedad, ¿qué cosa? Distributiva, ¿sí o no? 5 por n, 5n. Menos 5 por 1, menos 5, pues. Ya está, ¿verdad? Listo, sigue resolviendo. A ver, profe, ¿y ahora qué se hace? Bueno, sigue resolviendo, pues. Te pregunto, ¿cuánto es 4 menos 5? Profe, 4 menos 5, profe, es menos 1. Y ese menos 1 pasa al otro lado a sumar, ¿sí o no? Ese menos 1 se va a convertir en 1. Que sumado más 100, ¿cuánto será? Más 199, ¿cuánto será? 200. Por lo tanto, 200 es igual a 5n. De aquí, ¿qué cosa podemos conocer? Que n es igual a 200 entre 5. ¿Y eso cuánto es? 40. Ah, ya, profesor, o sea que aquí tengo 40 términos. Exacto. Este de acá, mi estimado alumno, en realidad, ¿qué cosa es? Es a sub 40. Término 1, término 2, término 3, término 4. El término 199 ocupa el lugar 40. Ya está. Profe, pero me está pidiendo también el término 30. Listo. Te piden el término 30. Bueno, pues vamos a hallarlo. A ver, para hallar el término 30, ¿cómo sería? A ver, profe, si es 30, será entonces acá a sub 30, profesor. A sub 30 sería igual a ¿qué? Sería igual, profesor, a el primer término
que es 4, ahí está, que es 4, más, ¿qué cosa? Más el número de términos, pero si me están diciendo que es 30, será 30 menos 1, eso será, profe, 29. Y además 29, ¿por cuánto? Por la razón que en este caso fue 5. Listo, te pregunto, ¿cuánto será ese término 30? A ver, dime tú. Ya, profe, fácil, mire. 5 por 9 es 45. Llevo 4. 5 por 2, 10. Y más 4 sería 14. Sería 145. Más 4, ¿cuánto sería? 149. Si no me crees, fíjate. Mira, 29 por 5. 5 por 9, 45. Llevo 4. 5 por 2, 10, 14. Y ahí le sumas 4, ¿sí o no? Sería 149. ¿Ves? 149. Hemos hallado lo que nos pedían. Sencillísimo. Ahora, ¿qué sigue, profesor? Bueno, hijo, lo que sigue es el problema número 2 que me dice, ¿no? Haya a sub n, o sea, el término general o término enésimo. Profesor, haya el término del lugar 15 y también el número de términos. Listo. ¿Y de qué cosa? De toda esta sucesión. A ver cómo lo hacemos. Profe, ¿podemos hallar primero el término general? Correcto. Ya sabes que el término general es igual a ¿qué? ¿A qué cosa? Al primer término, que en este caso es 5, sumado ¿con qué? Profesor, con n-1, ¿no? Que es el número de términos menos 1, que no sé cuántos términos son, y multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón acá, mi estimado alumno? Profe, 3, 3, 3. Profe, la razón es 3. Entonces acá será 3. Listo. Ahora lo que tienes que hacer simplemente es desarrollar. Desarrolla. A sub n, o término general, es igual a ¿qué cosa? A 5 más propiedad distributiva. 3 por n, 3n. Más por menos, menos. Y 3 por 1, 3. De aquí diremos entonces que el a sub n, o término general, será ¿qué cosa? 3n. Lo voy a acomodar. Y 5 menos 3, más 2. Listo. Esto es tu fórmula general o término general también. ¿Ya está? Listo, ya hemos hallado el primero. Profe, ahora tengo que hallar el término 15. Ahora te pregunto, ¿qué tal si el término 15 lo hallamos de acá? ¿Sí o no? Claro, porque ya sabes qué cosa. Que ahora tu n, ¿cuánto vale? 15, ¿sí o no? Ah, ya. ¿Y esto es igual a qué, profesor? A 3 por ¿cuánto? ¿Por cuánto? Por 15, pues, correcto. Y a todo eso, ¿cuánto hay que sumarle? Patito cuá, cuá. ¿Cuánto es eso, mi estimado alumno? A ver, lúcete. Ya, profe, mire. 3 por 15, 45. Más 2 sería 47, profesor. O sea, profesor, quiere decir que el término 15 vale 47. Ya está. ¿No? En lugar de estar haciendo, ¿no? Más 3, más 3, más 3. De frente, aplicamos ¿qué cosa? O el término general o lo que hemos hallado acá. ¿Qué cosa? Que, bueno, que también es el término general, ¿sí o no? O también llamado término enésimo. Acuérdate, también se le llama ¿qué cosa? Término enésimo. Muy bien, ya hemos hallado pues el término 15. Profe, ahora tengo que hallar el número de términos. Correcto, mi estimado alumno. Ahora te pregunto, ¿no lo podemos hallar de acá también? ¿Sí o no? Claro, porque el a sub n, ¿cuánto es? El a sub n, profesor, es el último término. Es decir, ¿cuánto? 122. ¿Ok? Ya. ¿Que eso es igual a qué? A 3 por n, o sea, a 3 por ¿cuánto? Por n, que justamente es lo que yo quiero hallar, ¿sí o no? El número de términos. Y todo eso que más aumentado en patito cuá, cuá. Listo, hijo, lúcete, por favor. Ya, profe, a ver. Este más 2 pasa ya como menos 2. 122 menos 2 sería 120, profesor. 120 es igual a 3n. ¿De dónde n es igual a cuánto? A 40. Ah, ya, o sea que hay 40 términos también, ¿sí? En esta ocasión, qué coincidencia, aquí también había 40 términos. ¿Qué tal? ¿Sencillo o no? Bien, ahora sí, vamos a la página número 9 de tu texto escolar, de tu libro de texto, donde dice desarrolla tus capacidades y vamos a desarrollar esos 4 ejercicios. Ponle una pausa al video, intenta hacerlo. Listo, ya regresé. ¿Cómo va? ¿Ya salió todo o no? Sí, ok. Vamos a comprobar tus respuestas entonces, ¿ya? A ver, voy a leer por acá. ¿Qué nos dice? A ver, esos ejercicios. Yo acá también tengo mi super libro, donde me dice ahí... A ver, uy, ¿dónde está? Uy, ¿qué pasó con la página? Ah, no, acá está. Me dice, encuentra el valor, dice el primer ejercicio, encuentra el valor de los términos X e Y. X e Y. ¿Y la número 3?
A la número 3 es otra, ya. Solamente la 1 y la 2 me piden hallar qué cosa. Los valores de X y de Y. De X y de Y. Listo, eso lo hacemos al toque, ¿sí o no? Correcto. Ya, ok. Para saber, bueno, de plano te das cuenta que es una sucesión, ¿cierto? Ya te diste cuenta por qué. Porque hay una diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia es un número constante. ¿Cuál es el profesor? Profe, sí, exacto. Se le aumenta 5, profe. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasó? También se aumenta 5, profe. Entonces, mi estimado estudiante del primer grado de educación secundaria, aquí también habría que sumarle 5, ¿sí o no? ¿Cierto? Correcto. Y si le sumas 5, el valor de X, ¿cuánto sería entonces? Profe, sería 9 más 5, 14. X tendría que ser, profesor, 14. Correcto. Y ahora, vamos a ver si cumple, ¿eh? Si ese 14 también le sumaba 5, era 19, ¿sí o no? Ah, ya ves. 19 más 5, 24, profe. Acá también más 5, profesor. Entonces de aquí hallamos el valor de Y también. Sería 24 más 5, 29. Listo. Y 29 más 5, solo para comprobar cuánto es, 34. ¿Ves? A la perfección. Ya está. A ver, vamos con el problema número 2. A ver, ¿cuál será la diferencia o razón o constante? A ver, ¿cuál será? Ya, profe, mire, aquí no sé cuánto será, aquí tampoco no sé cuánto será, pero, profe, del 41 al 53, profesor, ahí hay 12. 12, profesor. Es más 12, profesor. 1 más 2, 3, 4 más 1, 5. Profe, de aquí, a ver, profesor. Profesor, también es más 12. Profesor, de acá también es más 12. Oh my God. Entonces, ya no queda dudas. Ya no queda dudas de que la razón, ¿verdad? O diferencia es 12. Entonces acá también tendría que ser más 12 y acá también tendría que ser más 12, ¿sí o no? Entonces de aquí ya me puedes decir tú que el valor de X a cuánto es igual. Profe, sería 17 más 12, sería 29. Para comprobar, 29 más 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 41, ¿sí o no? Ya, pero me voy hasta acá. Entonces, ¿cuánto sería el valor de Y? Profe, sería 77 más 12, sería 87 más 1, 8, 89, profesor. Correcto, pues. ¿Sí o no? Y 89 más 12, ahí está 89 aquí, más 12, ¿cuánto sería? Sería, profesor, 101. Ajá, 101. Ya está, bastante sencillo. Vamos al número 3, ¿qué me dice? A ver, me dice 2, 4, 6, 8, 10, sigue, hasta el X. Dice, si se sabe que X es el término 32. Ah, ya. Me están pidiendo el valor de X si se sabe que este X es el término 32. Ajá. ¿Qué cosa viene a ser el 2? El término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y así sucesivamente. Pero me están pidiendo que hay el valor de X que es el término 32. ¿A dónde recurrimos? Bueno, primero hallemos la razón, ¿sí o no? ¿Cuál es la razón? Más 2, ¿sí o no? Aquí, más 2, más 2, más 2. Listo. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la razón o diferencia? La razón o diferencia es 2. Ya está. La razón o diferencia es 2. Con eso, muchachos, ya tenemos todo, pues, ¿sí o no? Yo quiero hallar, ¿qué cosa? El término 32. ¿A qué es igual cualquier término? ¿A qué cosa es igual? Al primero, que en este caso, ¿cuánto es? 2. ¿Sumado con quién? Con el número de términos disminuye en 1. El número de términos es 32, pues, es 32. Disminuye en 1 de frente, ¿cuánto es? 31. Y todo eso multiplicado por quién? Por la razón. ¿Y cuánto es la razón? Patito, cuá. Por lo tanto, ese término 32 va a ser igual a ¿qué? A 2 más 2 por 31 es 62, ¿sí o no? Entonces, ese término 32, o sea, ese X, no es otra cosa que ¿cuánto? 62 más 2, 64. Ya está. Eso es todo. Bien, terminemos con este problemita de la vida, muy interesante, porque justamente ese tipo de problemas, como el número 4, es donde tú puedes aplicar justamente esta herramienta, esta técnica que es la progresión aritmética, para sacar costos, algunos balances,
ahorros, como es el caso justo de este problema número 4, ¿no? Donde te dice, Roxana desea comprar un televisor que cuesta 2.600, ya. El televisor cuesta 2.600, ¿ya? Ese televisor cuesta 2.600. Listo, ¿ok? Luego me dice, para ello decide ahorrar durante un año. Se sabe que inicia sus ahorros con 1.000 soles. Ya, inicia sus ahorros con 1.000 soles. O sea, ella ya tiene ya sus 1.000 solcitos ya. Dice, ahora, y que cada mes ahorrará 150 soles, dice, ¿no? Y que cada mes ahorrará 150 soles. Al término del año, ¿cuánto ahorrará Roxana? Y otra pregunta, ¿podrá comprar el televisor? Vamos a ver, ¿qué nos dice? A ver. Bueno, a ver, ordenémonos. En primer lugar, ya tiene 1.000 soles ya de ahorro. O sea, ya, o mejor dicho, ya tiene 1.000 soles para empezar. ¿Sí o no? Ya tiene ya sus 1.000 soles ya para el televisor. Entonces, a partir de cada mes va a ir incrementando, ¿qué cosa? De 150 en 150. O sea, quiere decir que recién el primer mes que lo voy a representar como A sub 1 o término 1 o mes primero, ¿cuánto tendrá? Profe, si cada mes va a ahorrar 150, pues acá tendrá, profesor, 1.150, profesor. Exacto. O sea, está empezando justamente, ¿no? El primer mes ya, los 1.000 que tenía más los 150 que ha ahorrado, con 1.150. Listo. El segundo mes, dice que está ahorrando cada mes, ¿cuánto? 150, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. O sea que acá será 1.300, pues. Correcto. El tercer mes también va a incrementarse en 150 ese dinero. ¿Cuánto tendrá? 1.450. Y así sucesivamente, ¿hasta cuánto? Hasta el último mes, que ese mes, ¿cuánto va a ser? A ver, profe, si me está diciendo un año, está ahorrando cada mes, tiene que ser 12 meses. Entonces aquí tendría que ser, ¿qué cosa? El 12º mes, ¿verdad? Que para términos de nuestra sucesión o progresión aritmética, vendría a ser, ¿qué cosa? El término 12, ¿verdad? El término 1 o primer mes es 1.150 y al término, o sea, al 12º mes, ¿cuánto dinero habrá ahorrado? Bueno, mi estimado alumno, el problema, ya te diste cuenta que ya está solucionado porque vas a aplicar, ¿qué cosa? Tu supertérmino general, ¿sí o no? Donde ya sabes que el A sub n es igual al primer término, ¿qué cosa? Más el número de términos menos 1 por la razón. Y todo eso ya lo tienes. Bueno, ¿tú quieres saber qué cosa? El 12º mes, o en este caso el término 12, ¿sí o no? ¿Eso a qué va a ser igual? Al primer término. ¿Cuánto fue el primer término? Profe, 1.000 no. 1.000 no. 1.000 no. 1.000 es lo que ya tenía ya, ¿verdad? Recién con los 150 que ya pudo ya, no sé, trabajar, tal vez está ahorrando, o sea, le está incrementando, ¿qué cosa? A lo que ya tenía. O sea, lo primero, ¿cuánto es? 1.150. 1.150, no te equivoques, ¿ah? Más el número de términos, pero el número de términos, profesor, es 12. Y disminuir en 1, profe, será 11. Correcto. Y multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? 150, pues, profesor, porque eso es lo que está incrementándose cada mes. Listo, mi estimado alumno. Démosles respuesta a este problema. Profe, aquí sigue siendo 1.150 más 150 por 11, profesor, será 1.500, 1.650, profesor. 1.650. No te olvides la tabla de 150. Listo. Al 12º mes tendrá ¿cuánto? A ver, acá será 2.800, ¿sí o no? 2.800 soles, claro, ¿no? 5 más 5, 10, llevo 1, 6, 7. Correcto, 2.800 soles. Ya está. Te pregunto, ¿cuánto costaba ese televisor? 2.600. Y ha ahorrado 2.800. Te pregunto, ¿le alcanzará? Claro que sí, ¿verdad? Sí le alcanza. Ahí está con su corazoncito. Va a disfrutar sus películas en Ultra HD, ¿no? Sobre todo en este estado de emergencia que aún lo estamos viviendo. Listo, muchachos. Espero que haya sido todo claro. No te olvides, el miércoles vamos a desarrollar los ejercicios de la actividad y por ello tu tarea. Los jueves, ya sabes, tus consultas, los días jueves tu consulta de 2 a 4. Listo, cuídense. Hasta pronto.